Muy buenos días, hermanas, hermanos. Ahora entiendo por qué me hicieron esperar en la puerta. Era para poner en práctica el Evangelio de hoy, ¿verdad? Era la perseverancia, ¿no? La insistencia. Es una broma. Pero que viene muy a contexto, ¿verdad? Para entender bien la lectura que Dios nos hace hoy. Mire, vamos a profundizar hoy en uno de los temas posiblemente más relevantes en nuestra vida cristiana, el tema de la oración en sí mismo y concretamente en esa oración magistral que Jesucristo nos deja plasmada en el Evangelio como enseñanza de vida. Voy a empezar contextualizando un poquito este texto del evangelista y su sentido históricamente hablando. Estamos, si siguiéramos el Evangelio de Mateo, el Padre Nuestro está en el centro del Sermón de la Montaña. Un sermón bastante amplio y es el gran discurso pragmático, podríamos decirlo así, de Jesucristo. Es donde describe cuál va a ser su misión y también podríamos decir nuestro destino. Y fíjense que todo el Evangelio gira en torno a este discurso. Pero no queda ahí, sino que luego el discurso mismo gira en torno a esta oración. De tal manera que nos damos cuenta de que todo el Evangelio, podríamos decir, está pensado desde esta oración, como núcleo central de la vida del discípulo de Jesús. Es verdad que hay una diferencia entre los dos evangelistas que lo narran, Lucas y Mateo. Posiblemente el original fue Lucas. Tiene un contexto mucho más amplio, puesto que Lucas es pagano, es griego, y habla a las comunidades de la diáspora, mientras que Mateo es judío y habla a la comunidad judía prácticamente de Jerusalén en ese momento. Pero Mateo hace una ampliación del primer texto lucano, lo amplía dándole un carácter quizá un poquito más litúrgico, más acorde a las oraciones judías de su tiempo. Esta oración, como digo, después de haber visto esa contextualización que la pone en el centro mismo del mensaje de Jesús, tiene 7 peticiones. Y 7 peticiones que son antropocéntricas, es decir, están centradas en la persona humana, en la persona del discípulo. Yo me ha tocado ver algunos exegetas que buscan equiparar el Padre Nuestro a las tablas de la ley mosaica. Y entonces dice que está construido en 2 partes. Una que hablaría de los derechos de Dios y otra de los derechos de los hombres. Pero no es así. Todo está escrito en aras a la persona humana, sin ninguna reivindicación, en este caso divina, como sí lo hace la ley mosaica. No es una oración de alabanza, no es una oración tampoco de acción de gracias, es una oración puramente de súplica y de petición. Y en ese sentido podríamos decir que casi que es el resumen perfecto o el carné de identidad del cristiano. Es decir, si nosotros simplemente hiciéramos realidad aquello que rezamos en el Padre Nuestro, seríamos perfectos, seríamos santos. Lo que pasa es que no hemos profundizado nunca en la esencia y en la riqueza que tiene esta oración y el compromiso de vida que implica para aquel que la quiere hacer vida y no simplemente pronunciar palabras de memoria sin poner atención a lo que dice. Nos define por aquello que somos, hijos de Dios y hermanos entre todos. Ese es el resumen del Evangelio. Un gran mensaje de fraternidad universal y sobre todo un mensaje de filiación divina. Tiene, como digo, sus antecedentes en el Antiguo Testamento y en la liturgia judía, la tefillá, la shemoneh esrei, esas 18 bendiciones que los judíos tenían que hacer
3 veces durante el día el Kadish, que era la oración de conclusión en la sinagoga, en sus rezos. Hay como un eco en esta oración que nos enseña Jesús de aquella misma traducción hebrea. El Padre Nuestro es, yo digo, la oración por excelencia, es decir, la oración perfecta. No puede ser de otro modo porque es la que nos ha enseñado el que es perfecto y santo, que es Cristo. No tenemos otra oración, ¿no?, enseñada por Jesús más que esta. Todas las demás las hemos inventado nosotros como Iglesia. Es verdad que tenemos una liturgia riquísima en este sentido de contemplación. Pero Jesús nos dice, utilizando siempre el imperativo, cómo tenemos que rezar. Y esto es algo importante, es un dato que a veces nos puede pasar por alto. Es decir, no nos dice, ustedes cuando recen pueden hacer así. No. Ustedes cuando recen digan, es imperativo. Todo lo demás oraciones son válidas en este sentido en cuanto que tengan como referencia el Padre Nuestro, porque es la oración que puede inspirar y debe inspirar todas las demás. Es una oración también pública, común. Es verdad que la podemos hacer en privado, pero no es una oración privativa. La forma natural de rezar el Padre Nuestro es en comunidad, porque decimos nuestro, no es Padre mío. El Padre mío no es cristiano, ¿sí? Sería una profanación del cristianismo. El absolutizar a Dios para uno mismo, ¿no?, sería una actitud egoísta totalmente contraria a lo que Jesucristo nos está proponiendo y enseñando. Por tanto, siempre es una oración pública, y aunque la hagamos estando solos, desde el corazón, en ese momento al hacerla estamos haciendo presente con nosotros a toda la Iglesia, a la Iglesia militante y también a la Iglesia purgante y triunfante. Es decir, es una oración que nos aúna precisamente como familia de Dios, como hijos de Dios, en el momento de expresarla. Y en ese sentido también es una oración dinámica y viva, es decir, que debe y exige ser interpretada a la luz del momento histórico presente. Es decir, no es una oración que por haber sido enseñada hace más de 2000 años ha perdido la esencia y el sentido de ser, no. Es una oración que encuentra valor y significado cada día de nuestra vida y cada día de manera distinta. Es decir, cada vez que la rezamos se concreta en la situación personal que yo estoy viviendo y en el contexto histórico en que lo estoy viviendo. Cada día aparecen nuevos males físicos, sociales, políticos, sobre todo habría que decir morales, por los que rezamos. Cuando decimos líbranos, Señor, es por esa situación particular que estamos viviendo en ese instante. Nuevos peligros que se presentan en nuestra vida y en nuestra sociedad, del que le pedimos a Dios que nos libere. Hay un gran problema cuando nosotros como cristianos oramos, y es que podemos correr el riesgo o caer en el peligro de escatologizar. Perdón por la palabrota. La escatología es el tratado teológico que nos habla del final de los tiempos, ¿sí?, del más allá, de la salvación. Y el problema es que muchas veces vamos dejando pasar el tiempo, los cristianos, hasta el final, ¿no? Ya llegará la hora. Dejarlo todo para la otra vida, evadiendo de esta manera nuestros compromisos temporales. Si ustedes se dan cuenta, en esta oración es muy pragmática, porque las peticiones que le estamos haciendo a Jesús y a Dios mismo responden a la situación de vida que estamos teniendo. Por tanto, no tienen nada que ver con el futuro, tienen que ver con el presente. Eso como un poquito de contextualización de lo que es realmente esa oración que Jesucristo nos ha enseñado. Si vamos a lo concreto, a lo que son esas peticiones que nosotros hacemos en el Padre Nuestro, tiene una riqueza que nos daría para hablar una cuaresma entera, ¿sí?, sin parar cada día. Pero aquí lo tenemos que resumir en 10 o 15 minutos.
Vamos a intentarlo, por lo menos en parte. Fíjense cómo empieza la oración, la palabra Abba. El evangelista menciona 10 veces, en el capítulo 6 Mateo menciona 10 veces esta palabra. Y curiosamente el Padre Nuestro utiliza la palabra Padre en la quinta, es decir, justo en el medio. Es como si el discurso hubiera estado enfocalizándose para que vayamos una vez más al centro de atención, que es esa oración. Yo diría, y esto es un juicio totalmente subjetivo y personal, que esta palabra Abba es posiblemente la palabra más densa del Nuevo Testamento. Si el Padre Nuestro es el resumen del Evangelio, y hemos dicho que la palabra Padre es la síntesis del Padre Nuestro, entonces resulta que esta palabra en sí mismo, Padre, es la plenitud de toda la revelación cristiana. Es decir, la razón por la que Jesucristo se hizo hombre es para mostrarnos que Dios es nuestro Padre y que por tanto nuestro hogar no está aquí, sino allí. Y todo, por tanto, en nuestra vida tiene que estar orientado hacia esa plenitud. Voy a citar aquí a vuestra madre, Santa Teresa, para hacerle honor al Carmelo, con fuerza. Dice Santa Teresa de Jesús: con toda humildad, háblenle como Padre, pídanle como a un Padre, regálense con Él como con un Padre. En siendo Padre, nos ha de sufrir, por graves que sean nuestras ofensas, hanos de perdonar, hanos de consolar, hanos de regalar. Camino 44 y 46. Eso en torno a la palabra, simplemente la primera palabra de la oración del Padre Nuestro. Hay un texto que yo lo leí. Curiosamente no lo leí buscando ese texto, sino que lo leí por mi devoción a Santa Teresita de Lisieux. Me encontré una vez con un libro que hablaba de la infancia espiritual. No tenía nada que ver con Santa Teresita de Lisieux. Era del padre Kentenich. No sé si han oído hablar. El padre Kentenich es el fundador de Schoenstatt, este movimiento eclesial. El padre Kentenich, en este libro, analiza mucho y muy bien, creo yo, él es un pedagogo suizo, analiza muy bien el sentido de esa infancia, es decir, el infante tiene una concepción muy clara de la paternidad, porque depende totalmente de ella. Y la frase que a mí me llamó mucho la atención es una pregunta, lo deja de manera de cuestión en el aire, no como una respuesta, una afirmación dogmática, dice, pregunta: ¿cuál sería el mayor mal de este mundo? Y dice, respondiendo al final, la desgracia más grande del hombre actual es haber perdido el sentido filial de Dios. Ante todas las demás respuestas que podríamos haber imaginado antes, fíjense qué realismo. El mayor mal de este mundo es cuando perdemos nuestro ser hijos. ¿Por qué? Él explica después, porque impedimos a Dios ser Padre con nosotros. Cuando yo no acepto ser hijo, estoy bloqueando la acción divina de la paternidad de Dios en mí. Qué gran misterio. Una sola palabra, Padre. Pero después viene acompañada, ¿sí? Y no como un calificativo, sino como parte inherente de esa misma palabra, el nuestro. ¿No? Padre nuestro. Si la palabra Padre nos habla del amor de Dios y de esa entrega, ¿no?, con la que se expresaba de una manera maravillosa San Pablo a los colosenses, decía que el documento que nos condenaba, con todas esas cláusulas que nos condenaba, había sido destruido al ser clavado en la cruz. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Esta es la esencia, ¿no? Digamos que esta es la concreción de lo que estamos hablando en manera de proposición al hablar del Padre, ¿no?, en esta oración del Padre Nuestro, la esencia del cristianismo,
que se concreta precisamente en la cruz de Cristo como el mayor gesto y acto de amor que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, si la palabra Padre nos hablaba de ese amor de Dios, la palabra nuestro nos habla del amor al prójimo, que es inseparable del amor a Dios. ¿Cómo pueden decir ustedes que aman a Dios a quien no ven si no aman al prójimo a quien ven? Y la parábola del juicio final, ¿no? Aquello que hagan a uno de estos pequeños a mí me lo hacen. Es decir, hay una proyección totalmente clarividente de parte de Dios de que Él habita en nosotros y que por tanto si oramos en plural, ¿no? Como comunidad, entre nosotros somos hermanos. Lo contrario sería el mayor acto de hipocresía y de fariseísmo posible. Es decir, oramos al mismo Padre, pero nos repudiamos como hermanos. Y no hay cosa que más enoje a Dios que esto. Cómo se enfade un papá y una mamá cuando ve discutir a sus hijos, ¿no? Y enemistarse entre ellos. Pues es lo que ve Dios cada día entre nosotros. Porque sí, muy devotos al dirigirnos a Él. Claro, para que me bendiga a mí, no a mi hermano, claro. Porque mi hermano es el contrincante. Padre mío no sería cristiano, como les decía antes. Y ahí tenemos prácticamente definida toda la esencia. Podríamos hablar sin parar de estas dos solas palabras en conjunto, Padre nuestro. Y vienen las súplicas, las peticiones. Expresamos la primera voluntad, que estás en el cielo, es decir, expresamos la trascendencia divina y al mismo tiempo esa realidad inalcanzable para el hombre, pero también como un acto de fe y de esperanza de que aquello que es imposible para mí, Dios me lo está haciendo posible precisamente al acercarse a mí. ¿Qué es el cielo? ¿Dónde está Dios? Bueno, si nos vamos a la Steta y Ripalda, al catecismo que estudiábamos hace 50 años, no, está claro, Dios está en el cielo, en la tierra y en todas las partes. Antes no los aprendíamos de memoria el catecismo y no se nos olvidó nunca. Ahora ya no aprenden nada los pobres muchachos. Y entonces tampoco lo recordarán nunca. Esa inaccesibilidad de Dios. Dios está en la esencia, en la presencia y en la potencia de todas las cosas creadas. Y particularmente en la obra suprema de la creación, que es el hombre, que es el ser humano. Y pedimos que sea santificado precisamente su nombre. Y aquí yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo santifican ustedes el nombre de Dios? ¿Cómo santificamos el nombre de Dios? Con nuestra vida diaria. No podemos hacer nada. Nosotros no aportamos nada a Dios. No le hacemos más santo porque es imposible. Ahí está la trampa. Pensamos con mente humana y no desde el corazón divino. Nosotros no podemos aportar nada a Dios. Esta petición no es algo que engrandezca a Dios, no es algo que Dios nos está pidiendo que hagamos por Él, sino que aceptemos como hijos lo que Él está haciendo por nosotros, que le santifiquemos en nosotros. ¿Sí? Es decir, cuando yo me perfecciono, alegro a Dios. Es decir, santifico a Dios con mi vida, a través de mi santidad, de mi perfección. Es decir que Dios es santo, pues es una obviedad. Ahora, ver y sentir que Dios es santo requiere mi compromiso de vida, en perfección y en santidad. Lo hemos visto en Jesucristo, porque se nos ha revelado en el Hijo. Lo hemos visto en el pueblo de Israel, el pueblo elegido, descrito en algunos de los libros del Antiguo Testamento, especialmente en el Cantar de los Cantares, como una esposa, como un hijo. Es decir, en la expresión perfecta del amor de Dios por el hombre, por su pueblo, por la Iglesia, por cada uno de nosotros. Y cuando nosotros no obramos conforme a lo que rezamos, en el fondo estamos profanando a Dios. Es curioso porque se nos hace muy evidente, por ejemplo, la profanación de la Eucaristía. Es decir, se nos
hace muy evidente por tradición que Dios está presente en el sagrario, en cuerpo y alma, como decía el catecismo, y entonces cualquier gesto, incluso escrupuloso, que afecte, ¿no?, a esa divinidad, lo sentimos como una profanación. Pero es que Dios está vivo, realmente presente en cada uno de nosotros, desde el momento en que fuimos bautizados y nos constituimos como hijos suyos. Piensa en un momento, ¿qué le duele más a una madre? ¿La ofensa que le hacen a ella o la ofensa que le hacen a su hijo? Bien, igual es en Dios. Lo que más le duele es la ofensa que le hacen en su hijo. Ahí viene la profanación, precisamente de esa falta de santificación. Venga tu reino, decimos, el reino es un misterio. El reino es algo que es imposible encerrarlo en una definición. Hablamos del reino, pero no sabemos lo que es el reino. El mismo Jesús tuvo que emplear parábolas, es decir, alusiones, referencias que nos hablaban de realidades comunes de nuestra vida para intentar acercarnos a entender un poquito la idea de lo que puede ser el reino. Tenemos 7 parábolas del reino: el sembrador, el trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla y la red del pescador. Imágenes a través de las cuales nos podemos hacer una idea muy abstracta de lo que es el reino. Es un reino político, temporal, humano, es un reino espiritual, escatológico, eterno. Seguramente que si hago la pregunta así, totalmente directa, ustedes se decantarán, no, es un reino eterno, ¿no? Escatológico. Fíjense, no es ni una cosa ni la otra, sino las dos juntas. Recuerden, el error judío fue pensar en un reino temporal. Y Jesucristo vino para cambiar esa falsa concepción del mesianismo. Sí, como el que iba a reconstruir la unidad y la independencia y la libertad del pueblo de Israel sometido por los romanos. Y al mismo tiempo, Jesucristo, y podríamos decir el error cristiano es pensar muchas veces que el reino es solamente espiritual y que no es material y que no es una realidad ya aquí en nuestra vida y en nuestro mundo. Jesús fue condenado por blasfemo, por hacerse como Dios, y Jesús fue condenado por revolucionario, por decirse rey. Reino, Dios y rey. Son las dos definiciones por las que le condenan a Jesús y que exige en el fondo esa revolución traída por Jesús, cambiar todas las estructuras de injusticia que existen en el mundo y en la sociedad. Por tanto, si nos damos cuenta, es un fortalecimiento de los pilares de nuestra sociedad: justicia, libertad, igualdad y fraternidad. Ese es el fin del reino. Pero un reino que tiene que ser ya una realidad en este mundo, no es algo que tenemos que esperar a alcanzar después de la muerte. Por tanto, ahí se conjugan las dos cosas. Es un reino político, temporal y humano, y al mismo tiempo es un reino espiritual, escatológico y eterno. Cuando le pregunta Pilato, justo antes de condenarlo, ¿y tú eres rey? Sí, pero mi reino no es aquí. Es distinto el concepto. Y eso es lo que tenemos que entender bien. Si solamente pensamos en un reino espiritual, estaríamos evadiéndonos de la realidad. Y si solamente pensáramos en un reino temporal, estaríamos fallando radicalmente a la idea de la eternidad. El fin del reino, por tanto, es establecer la justicia. Sin justicia no hay libertad, ni igualdad, ni solidaridad, y es imposible la paz. Y ahí estaba la esencia también del testamento de Jesucristo el Jueves Santo en la Última Cena. Y como nos decía también el evangelista, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Luego, la prioridad de nuestra vida está ahí en el reino, en nuestra oración del Padre Nuestro, ya estaba descrita cuál es nuestra prioridad. ¿Y cuáles son los
miembros preferidos del reino de Dios, los anahuim, es decir, los miserables, los pobres, los desamparados, los que han sido descartados al borde del camino, como nos expresa también la parábola del buen samaritano, los excluidos de nuestra sociedad, aquellos que nosotros mismos estamos excluyendo con nuestra vida, pero al mismo tiempo le estamos diciendo a Dios que los proteja. Qué acto de hipocresía, ¿no? Qué rica es esta oración cuando nosotros la condensamos nuestra reflexión en ella. Miren, simplemente para acabar esta contextualización tan amplia, porque ya me pasé, no había llegado ni a la mitad de lo que pensaba decirles. Es curioso que el Padre Nuestro empieza con la palabra más bella que tenemos, Abba, Padre, pero al mismo tiempo termina con la palabra más horrenda, el maligno. Poneros, en griego. Dice, líbranos del mal, solemos decir, líbranos del maligno, líbranos del demonio, líbranos de todo aquello que implica el mal en nuestra vida. No puedo alargarme más de todo lo que quisiera, me faltaba un montón, pero voy a sintetizar simplemente dos ideas que me parecen fundamentales, extraídas no solamente de la oración del Padre Nuestro, sino del contexto en el que Jesucristo nos deja el Padre Nuestro y como proyección también de lo que hemos escuchado en el libro del Génesis por parte de Abraham. Ya cuando hablábamos del inicio de la oración como Padre Nuestro, nos daba esa característica fundamental de la oración que tiene que ser la piedad. El don del Espíritu Santo de piedad no tiene nada que ver con esa falsa interpretación o acepción que le hemos dado nosotros como una actitud física o externa de devoción. Cuando decimos que una persona es piadosa, pensamos que es muy recogida en su oración, ¿no? Es la actitud externa que mostramos ante Dios. El concepto, o sea, la virtud de la piedad no tiene nada que ver con eso. La piedad es la relación paterno-filial y filial-paterna. Esa es la piedad como don del Espíritu Santo, expresada precisamente en esa introducción de la oración perfecta que Jesucristo nos enseña. Y otra característica, que es la que yo quería resaltar ahora simplemente como conclusión, es la perseverancia. La oración tiene que ser siempre perseverante, es decir, saber esperar el momento de Dios y no pretender provocar a Dios para que viva nuestros momentos. No manipulemos a Dios. La perseverancia es una característica que se nos manifiesta en este mismo texto del Evangelio que acabamos de leer, ¿sí? El que busca encuentra, el que llama se le abre, a veces no, pero ¿sí? Y nos pone ese ejemplo del que toca la puerta en la noche para pedir simplemente un pan para atender al que llegó de improviso a la casa, y dice, y aunque no se lo dé por ser su amigo, se lo dará por la persistencia para que deje de molestarlo. Y luego está el caso de la viuda que va al juez, igual, si no la atiende, porque es su obligación atenderla, al menos por la insistencia, ¿no? La atenderá y le dará aquello que pide. Y es Jesús mismo el que nos pone estas semblanzas para que nos demos cuenta de que Dios siempre nos va a escuchar, aunque a veces nos va a probar antes de darnos aquello que le estamos pidiendo. Va a poner a prueba realmente nuestra fe, o si simplemente es un capricho lo que estamos pidiendo. O a lo mejor para que nos demos cuenta de lo que pedimos no nos conviene en ese momento, ¿no? Porque no es conforme al plan y a la voluntad de Dios. Entonces esa perseverancia es importante que la tengamos en cuenta y que la consideremos siempre en nuestra oración. Es decir, cuando nosotros oramos no necesariamente vamos a obtener aquello que pedimos inmediatamente, sino en el momento oportuno. Pero no hay una oración que caiga en el vacío. Esto es como una inversión en el cielo. Es decir, toda oración que hagamos obtendrá su fruto en su momento y en el lugar oportuno. A lo mejor lo que yo estoy pidiendo aquí ahora en la Ciudad de México está teniendo frutos de salvación
en la China o en la India, ¿sí? Porque Dios no deja nunca de atender nuestras súplicas. Y cada oración que nosotros hacemos es una obra de salvación universal, como hemos dicho, obviamente carente de todo egoísmo humano. Vamos a pedirle a Dios que nos dé esa gracia de saber orar, de orar bien y de ser dóciles precisamente como criaturas pequeñas puestas en las manos de Dios permanentemente. Esa lección que a Santa Teresita de Lisieux le llevó a los altares, a la santidad y al doctorado de la Iglesia, simplemente por el camino de la sencillez y la simplicidad. Que así sea.